empezar también a grabar, para que me ayuden poniendo confirmar la grabación. Y ahora sí, damos inicio. Muy buenas tardes con todos los presentes. Este es nuestro tercer encuentro de Escuela para Padres, o también llamado en webinar, en el cual el tema vamos a tener de cómo aprende el cerebro. En este caso, enfocándonos netamente a nuestros niños y niñas de la unidad educativa Kenneth. Entonces, aquí tenemos también a la psicóloga Scarlett Ortega, quien nos va a ayudar con este tema justamente para poder potencializar todo este aprendizaje también desde casa y así pues que nuestro niño o niña tenga mayores herramientas para poder ir desarrollándose de manera óptima. Bienvenida Scarlett, muchísimas gracias por esta apertura y en este caso pues damos inicio para poder escuchar la charla. Me Buenas presento. tardes con todos. Bien, buenas tardes con todos, agradeciendo mucho el espacio que nos brindó Keller para continuar con esta escuela para padres. En este momento tenemos la oportunidad de poder escuchar a la psicóloga Scarlett Ortega Cáceres. En Neuromind ella se desempeña también trabajando con niños y adolescentes. Ella también tiene una maestría en neuropsicología clínica y cuenta actualmente con 3 años de experiencia trabajando y abordando casos en los cuales se presentan dificultades de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo y también problemáticas emocionales como depresión, ansiedad, también conductas suicidas y trastornos de conducta. Ella se ha desempeñado combinando también como parte de la evaluación cognitiva, también estimulación de las funciones ejecutivas e intervención emocional tanto con los niños como con los padres en terapia familiar, con el objetivo de promover el bienestar para nuestros pacientes también. Bien, le doy paso a la psicóloga Scarlett para que pueda continuar con la charla. Bien, es un placer para mí estar en este momento compartiendo con ustedes, extendiéndoles las mayores, pues buenas tardes a cada uno de ustedes y le doy las gracias a Keller y a la institución como tal por darnos la apertura también por estar en este momento. Como tal, me presento igualmente, soy la psicóloga Scarlett Ortega, especializada en neuropsicología clínica. El día de hoy vamos a estar realizando un webinar con una escuela para padres para poder fomentar el conocimiento y capacitación acerca de cómo nuestro cerebro está aprendiendo, cuáles son estas claves y estos tips esenciales para poder desenvolvernos en el área educativa, pero desde casa, ¿ok? Con el objetivo como tal Con el objetivo como tal de brindar herramientas comprensibles, prácticas, de cómo funciona nuestro cerebro y cómo irlo adaptando en un proceso de aprendizaje, cómo entender nuestros comportamientos y entender también así mismo el comportamiento del infante, de nuestros hijos, cuando estamos en un proceso de aprendizaje en casa, realizando tareas, aprendiendo nuevas actividades, realizando nuevas situaciones que están dentro de la vida diaria. Asimismo, tenemos como objetivo también identificar cuál es la importancia de hacer una evaluación neuropsicológica. Como les indicaba, ¿cómo aprende el cerebro? Nuestro cerebro viene implicado desde diferentes áreas, las cuales desde la neuropsicología el aprendizaje es un proceso complejo, el cual se involucra con varias áreas de nuestro cerebrito, ya que depende de la interacción que se da dentro del área cognitiva. Estas áreas no solamente se dan con el área de memoria, atención y concentración, sino también se da con el aspecto de cómo se va interrelacionado con la parte emocional y motora. Más adelante, como tal, vamos a identificar estas áreas que son específicas que se dan dentro del área de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos la corteza prefrontal, ¿ok? La corteza prefrontal como tal funciona con las funciones ejecutivas, donde se da la planificación, la organización, el control de impulsos, una toma de decisiones, las cuales son tan importantes durante un proceso de aprendizaje. Cuando estamos realizando una tarea en casa, podemos visualizar que esta área es la que está en primera función, donde está realizando como tal un ordenamiento dentro de nuestro cerebrito para poder ejecutar lo que vamos a realizar. Asimismo, cuando estamos trabajando a lo que nos está frustrando, que nos está haciendo complejo, esta área es la que tiene que irse regulando para poder tener una motivación y poder alcanzar el objetivo de esa situación que estamos pues realizando esa actividad de aprendizaje. Asimismo, tenemos el hipocampo. Esta estructura que se da con una consolidación de una memoria a largo plazo, la cual interviene mucho en el área de aprendizaje
aprendizaje debido a que nos ayuda para poder estimularla y poder retroalimentar nuestro cerebro acerca de lo que vamos aprendiendo, tanto de forma visual, kinestésica, o sea que lo vamos realizando con nuestras manos, que vamos aprendiendo mientras vamos haciendo, asimismo del área táctil y también cómo lo vamos aprendiendo de forma auditiva. También en este aspecto también influye la amígdala. La amígdala es importante debido a que da el procesamiento de la información de las emociones como tal, lo cual es muy importante al momento de irlo manejando dentro del área de aprendizaje, debido a que nuestra parte emocional interviene cómo va nuestra motivación a poder alcanzar un aprendizaje nuevo y la predisposición que el infante va a mantener durante una acción. Vamos a pasar un poquito con los factores que favorecen como tal el aprendizaje cerebral. ¿Qué factores van interviniendo y qué ejemplos podríamos ir practicando durante este momento? Por ejemplo, un factor importante para poder tener un aprendizaje completo dentro del área cerebral es la repetición con variación. Esta repetición con variación significa que cada uno de nosotros cuando vamos aprendiendo debemos de repetir constantemente las cosas para poderlas memorizar y poderlas grabar en nuestra mente e interiorizarlas. Asimismo, para poder analizar y reforzar y asimismo pues aprender, necesitamos que nuestro canal cerebral se conecte, haciendo una consolidación de neuronas. Asimismo, podemos ver que esto se va dando por medio de juegos, de lecturas, de experimentos, diferentes formatos que nos ayuden a poder tener un tema en específico. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo una canción, es necesario que nosotros estemos repitiéndola consecutivamente, pero siempre que sea de forma fraccionada, para que de esta manera nuestro cerebro realmente lo vaya interiorizando y podamos tener un aprendizaje consolidado. Asimismo, los ritmos y las pausas. Los ritmos y las pausas son muy importantes debido a que nuestro cerebro se fatiga. Sobre todo en niños es bastante complejo el poder tener un periodo atencional demasiado largo, por lo cual siempre va de 5 a 10 minutos, en los cuales se practican mucho los tiempos Pomodoro. Los tiempos Pomodoro significa que vamos a establecer un fragmento de tiempo que puede ser de 5 minutos, de 10 minutos o de 15 minutos, el cual se debe ir disminuyendo poco a poco dependiendo cómo va el aprendizaje. Por ejemplo, en este momento estamos aprendiendo a sumar. Primero hacemos dos sumas y tenemos un descanso de 3 minutos. Luego hacemos tres sumas y tenemos un descanso de 5 minutos. Y de esta manera lo vamos fraccionando para que no sea tan cansado para el infante y su cerebro no se sienta tan fatigado. Así vamos practicando la repetición, los ritmos y la pausa. Asimismo, también podemos ir teniendo un aprendizaje significativo cuando comenzamos a relacionar lo que estamos aprendiendo con nuestra vida diaria. Por ejemplo, si estamos aprendiendo en el lado de historia, podemos ir viendo en la parte de sociales, por ejemplo, estamos aprendiendo sobre la batalla de Pichincha, lo vamos relacionando con algo que ellos tengan el conocimiento previo para que se vaya consolidando. Asimismo, si estamos aprendiendo un cuento, lo podemos ir relacionando con nuestra vida diaria para que de esta manera para ellos sea mucho más fácil. También podemos irlo realizando con figuras como pictogramas, asimismo con videos que puedan ayudarlos a relacionar lo que están viendo con lo que están aprendiendo. Es importante también que cuando aprendemos tengamos metas claras para poder que ellos tengan una meta que puedan identificar, bueno, yo voy a realizar esto con el fin de aprender esto. Por ejemplo, hoy vamos a aprender a sumar. El día de hoy vamos a aprender a sumar y ese es el objetivo de ese momento que van a realizarlo. ¿Para qué? Para que al final, cuando ya tengamos un desenvolvimiento de un aprendizaje significativo, poderle dar esa motivación al infante, decir, bien, lo lograste, pudiste sumar. Logramos el objetivo y la meta del día de hoy. Por lo tanto, eso va motivando al infante y va aumentando su motivación para que pueda tener más aprendizajes en otras áreas y haya más predisposición. También, asimismo, es importante el clima emocional seguro, debido a que es importante que cuando nosotros estemos aprendiendo con el infante, estemos haciendo el periodo de tareas o estemos aprendiendo un nuevo tema, es importante que no haya mucho ruido a nuestro alrededor, que no haya ruidos visuales, como por ejemplo muchos dibujos alrededor, o haya muchos juguetes, o haya muchos objetos, o también es importante que en ese momento no haya como tal un acompañamiento negativo por parte del cuidador que esté realizándolo o de las personas que estén a su alrededor, debido a que el entorno es un factor muy importante para que el infante pueda sentirse motivado y concentrado. La interacción social también es muy importante para que podamos trabajarlo, debido a que cuando nosotros comenzamos a aprender un nuevo tema, es necesario que el que está a nuestro lado también se implique en lo que está enseñando. Y de esta forma vamos aplicando todos estos factores de aprendizaje y logrando tener un objetivo y una meta clara en la cual vamos a poderla consolidar.
Tenemos también estrategias muy prácticas que nos ayudan para poder ayudar a aprender cosas difíciles en casa. Por ejemplo, conectar lo difícil con algo que ya se conoce, como les mencionaba anteriormente. Un ejemplo de este, por ejemplo, es que si tienes 3 paquetes de galletas con 4 galletas, ¿cuántas tienes en total? Y podemos utilizarlas en este aspecto directamente con las figuras o con el objeto en específico que vayamos a utilizar. De esta manera, el infante está trabajando de forma kinestésica, visual y asimismo por medio de conexión. Usamos el juego como una herramienta. Es muy importante cuando el niño esté muy desorientado, esté en un momento que esté muy cansado y no desea aprender, motivarlo con un juego. Por ejemplo, vamos haciendo desafíos. En este momento vamos a hacer 3 actividades. Si no logramos hacer las 3 y logramos realizar 2, vamos a hacer un desafío. Pero que este desafío, por ejemplo, sea correr alrededor de la mesa, puede ser tal vez realizar alguna actividad, por ejemplo, saltar, hacer como ranita, dependiendo cómo sea la mejor forma para que ese niño pueda interconectarse con la actividad. De esta manera también estamos aplicando como tal las pausas Pomodoro que anteriormente lo mencionaba. También se pueden utilizar herramientas que sean de juego, por ejemplo, tiempos. Si tú no logras realizar una actividad en 10 minutos o en 5 minutos, te va a tocar realizar algún desafío, como les mencionaba anteriormente. Pueden usar relojes de arena o cronómetros que les ayuden a hacer de forma visual. Asimismo, también dividir lo difícil en pequeñas partes. Es muy indispensable que hayan metas pequeñas para alcanzar una meta grande. Por lo tanto, es importante que poco a poco el niño vaya logrando un aprendizaje por medio de fragmentos. Lo dividamos tal vez en días. Si tenemos que aprendernos un párrafo para el día viernes y nos enviaron esta actividad el día martes, fraccionarlo dependiendo de los días que nos quedan para poder ir haciéndolo como un aprendizaje. De esta manera no se va acumulando la información, pero asimismo también vamos trabajando nuestra memoria a largo plazo y no solamente de a corto plazo, porque hay muchos nenes que se pueden aprender las cosas para el momento, pero no para después, que sería lo más indispensable, pues no. Asimismo, como les mencionaba, validar la emoción ante una dificultad. Es muy normal que haya una crisis, que haya un desborde emocional, hay una frustración cuando no logramos realizar algo. Por lo tanto, es muy importante mencionarle, mi amor, hijo mío, hija mía, comprendo cómo te sientes, yo sé que estás un poco frustrado, te estás enojando porque no te está saliendo, pero yo estoy aquí, vamos a tomar agua juntos y volvemos, brindar esa contención emocional, siempre mantenernos un poco más regulados que ellos para lograrles brindar esa emoción de tranquilidad y de paz para lograr algo que ellos necesiten lograr. Asimismo, es muy importante modular el tono de voz. Es muy importante que nosotros modulemos nuestro tono de voz debido a que si nosotros nos exorbitamos como padres o como cuidadores, los infantes lo van a recibir como una parte negativa, lo cual va a evitar que el proceso de aprendizaje sea mucho más fácil para ellos. Asimismo, es necesario modelar el proceso de aprendizaje. Cuando nosotros estemos aprendiendo algo, sí decir lo que nosotros pensamos como idea principal para que ellos lo puedan ir imitando. De esta manera, ellos van haciendo que su cerebrito se vaya esforzando y no solamente lo vean como un resultado, sino más bien como algo interiorizado y un razonamiento. Tenemos los trastornos del aprendizaje que son más comunes. Los trastornos del aprendizaje que son más comunes es la dislexia, que es la dificultad para leer, confundir letras, leer lento, ¿verdad? Está la discalculia, que son los problemas con números, con cálculos y con lógica matemática. Asimismo tenemos el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se dificulta para mantener la atención y la impulsividad. Y asimismo trastornos del lenguaje, los cuales se van dando con problemas para expresarse y comprender lo que se dice. Dentro de la comprensión de la conducta de nuestro cerebrito, es importante determinar que el cerebro, como tal, la clave para comprender una conducta infantil. Como tal, sean diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, no siempre se debe de actuar y luego pensar. Pero en niños es muy común que primero el niño vaya a actuar antes de pensarlo. Por lo tanto, es un factor muy indispensable que hay que tomar en cuenta cuando estamos en un periodo de aprendizaje. Muchas veces el niño, al momento de pintar, si se les dice, mira, tienes que pintar dentro del cuadro, él va primero a pintar muy despacio y luego puede haber un momento donde ya su periodo atencional ya se dispersó mucho, entonces llega un aburrimiento, un agotamiento y ya puede entender hacerlo de manera muy desorbitada. En ese momento el niño ya no pensó,
en cómo se siente o no lo expresó como se siente, simplemente actuó. Por lo tal, es una parte que tenemos que comprender como padres para poder identificar y no pues aumentar nuestra parte de cortisol, donde podamos actuar tal vez de una manera inadecuada con ellos. Asimismo, hay que recordar que a ellos les cuesta muchísimo manejar la frustración, por lo tanto, aplicar siempre técnicas de regulación emocional, tener algún jueguito o algún factor que le sea de motivación para él. Asimismo, a veces recordemos que los niños no pueden controlar sus emociones, aunque lo intenten. Muchas veces habrán picos de emociones que sean muy altas y no puedan controlarlas respirando, sino que más bien van a tener que salir del factor de estresor. Por ejemplo, dejarán de hacer la tarea y tendrán que salir un ratito del entorno donde están aprendiendo, tal vez yendo a tomar agua, caminando un ratito alrededor de la casa, las cuales puedan ayudarla. Asimismo, las conductas deben de estar guiadas muchas veces por la emoción y no por la lógica desde su parte. Por lo tanto, el infante va, como les indicaba, a actuar antes de pensar. Entonces, tener en consideración todas aquellas cosas para tomarlas en cuenta. Hay que tomar en cuenta muchísimo que las emociones son como un semáforo. Sabemos que el semáforo en rojo significa que el niño va a reaccionar, va a golpear, va a huir o hay un bloqueo emocional. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros como tal? Hacer una contención y no un castigo, hacer una explicación de lo que ha pasado, de la emoción que está sintiendo para poderla abordar. Asimismo, vemos el modo amarillo. El modo amarillo es cuando ya hay una alerta, es cuando el niño ya está alterado, pero puede empezar a regularse con ayuda. Por lo tanto, lo primordial sería que durante cuando estemos haciendo un aprendizaje con el infante, sea muy importante identificar en qué color estamos. ¿Ok? Y de esa manera saber cómo poder abordarlo. Lo principal sería que podamos abordarlo en amarillo para que de esta manera podamos regularlos y ayudarlos a tener una calma más anticipada. Asimismo, podemos ayudarlo validando sus emociones. Y en modo verde significa que cuando nuestro cerebrito ya está mucho más tranquilo y puede llegar a pensar, a escuchar y a razonar, que es la parte que debería estar principalmente durante un proceso de enseñanza. Como tal, la importancia de la evaluación neuropsicológica es debido a que hay diferentes factores que hay que tomar en cuenta y hay que recordar sobre todo que todos los niños pueden aprender. Lo más importante es descubrir cómo cada uno aprende, debido a que cada uno de nosotros como adultos y asimismo también los niños aprenden de diferentes maneras y de diferentes contextos. Hay niños que aprenden jugando, otros viendo, otros escuchando y otros haciendo. Entonces, todas estas partes se dan dentro de una evaluación neuropsicológica donde podemos identificar estas áreas y cómo su cerebro está receptando esa información. ¿Qué podemos visualizar como una alerta? ¿Cuándo es necesario una evaluación neuropsicológica? Podemos visualizarla cuando hay dificultades académicas. Una dificultad académica es cuando al niño le cueste leer o escribe con muchas faltas ortográficas o hay omisión de letras o cuando también hay inversión en números, en letras, cuando hay dificultad para comprender lo que está leyendo, debido a que debe de ir correlacionado tanto la comprensión con lo visual. Asimismo, problemas persistentes con matemáticas básicas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Asimismo, también cuando no recuerdas instrucciones simples, lo que ha aprendido días antes, por lo cual tenemos que ir trabajando la memoria a largo plazo. Y necesita mucho más tiempo que sus compañeros para poder realizar una acción o una actividad como tal. Tenemos también problemas de atención y concentración. Significa que el infante se distrae con facilidad, incluso en actividades que le agradan, le cuesta terminar lo que empieza, pareciera que no escuchara cuando se le habla. ¿Por qué? Porque su atención está dispersa en otra situación u otra parte de su entorno. Asimismo, hay que recordar que el infante puede cambiar constantemente de actividad sin terminar ninguna y eso viene con un problema atencional. Pierde o olvida objetos con frecuencia. ¿Ok? También tenemos dificultades en el lenguaje, donde el infante habla muy poco o de forma muy simple para su edad, tiene problemas para organizar ideas al momento de pues, gesticularlas, de expresarlas, y cuando le cuesta entender instrucciones verbales. Por ejemplo, damos una instrucción de un ejemplo, Matías. Dame el lápiz que está encima de la mesa. Si Matías solo recuerda una de esas instrucciones, podemos verlo como una alerta. También asimismo, cuando no comprenden chistes, frases figuradas o un doble sentido. Entonces, cuando tenemos esas ciertas dificultades que se van dando en la vida diaria y se pueden ser visualizadas tanto por el entorno escolar y asimismo por el entorno pues, familiar como tal, es necesario una evaluación neuropsicológica.
Bueno, en este aspecto hemos culminado como tal en la capacitación. En este momento igualmente les menciono, yo trabajo en Neuromind, que es un centro de niños y también de adolescentes y de adultos en los cuales brindamos pues diferentes tipos de servicios como terapias de lenguaje, terapia psicológica, terapia ocupacional, por lo cual entonces estamos hablando no solo a través del aprendizaje, sino también a través de la experiencia. Entonces los invito a que podamos hacer un conversatorio y podamos hacer diferentes preguntas. Les damos apertura. Bien, veo una preguntita que dice, ¿qué hábitos diarios ayudan más al cerebro a retener información? Los hábitos que más nos ayudan es a tener una estructura. Por ejemplo, nosotros, un hábito diario es mantener nuestra higiene personal, organizar la maleta, tener un horario en el cual podamos visualizar qué materias tienen y poder que ellos identifiquen sus cuadernos y las guarden. Asimismo, también tener una obligación en la vida diaria en casa. Por ejemplo, si tenemos animalitos, darles de comer o si tenemos una plantita, regar la plantita, lavar su plato. Estos hábitos nos ayudan a retener más información en nuestra mente y poder tener más conexión con nuestro entorno. Si alguien más tiene alguna preguntita, puede realizarla por medio del chat. Muchas gracias, Miss Scarlett, por esta información tan valiosa que nos comparte el día de hoy. Si bien es cierto, creo que quizás algunos papitos pues ya la podrán ver posteriormente porque está grabada igual este webinar. Sin embargo, tenemos unas preguntitas, en este caso por medio del chat. ¿Qué podemos Ujú. hacer los padres para que el estrés no interfiera en el aprendizaje? Ok, perfecto. Bien, igualmente vamos a poder compartir tal vez un videíto en donde podamos pues compartir aquella información. Ok, Miss, y aquí también otro usuario en este caso nos menciona que desea información acerca de las terapias por interno. Igual, como usted les mencionó, estos son los números en los cuales puede comunicarse para que pueda pues tener algún otro tipo de información específicamente y poder acceder a los servicios que tiene Neuromind en tal caso, ¿sí? Y hay otra pregunta también para que la pueda leer y la pueda contestar. Dice, ¿qué podemos hacer los padres para que el estrés no interfiera en el aprendizaje? Bien, los padres como tal, lo que podemos realizar es hacer primero una actividad de relajación antes de comenzar a realizar una actividad. Por ejemplo, primero vamos a desenvolvernos haciendo estiramientos con nuestro cuerpo, vamos a tomar agua, vamos a comer algo que nos guste y de esta manera ya el momento de llevar un aprendizaje, vamos a llevarlo de mayor pues motivación y mayor interés. Igualmente también podemos usar reforzadores positivos. Esos reforzadores positivos significa que podamos tener algún calendario donde podamos especificar que si alcanzamos el aprendizaje de hoy, ganamos una estrellita. Al finalizar la semana, sin anticiparlo como un premio, podemos establecer que vamos a poder realizar alguna actividad que le guste. Por ejemplo, llegó el fin de semana y cumplió con 5 de los días que tenía que cumplirlos. Entonces, en ese momento, lo que deben de hacer es preguntarle, hijo, como tú cumpliste con todo lo que tenías que hacer en este día del aprendizaje que lo llevaste muy bien, aprendiste, hiciste todas tus tareas, vamos a escoger. ¿Tú qué escoges comer el día de hoy? ¿Seco de pollo o carne frita? Pero que sea un ejemplo en el cual sea algo que a él le guste, pero siempre dándole una guía y un límite. Esto es una forma de motivarlos y también de hacer que el niño se estrese menos, ¿ok? Y como padre de familia también llevar un control en la parte pues de regulamiento emocional, en la parte de tener tips, estrategias de cómo respirar, de qué tipo de estrés se está acumulando en ese momento y tener una cajita sensorial que les ayude para poder pues regularlo en ese instante, tener una cajita, un cepillito sensorial, tener una pelotita con textura, tener plastilina, arena, esos tipos de textura que nos ayuden pues a llevar un control más adecuado para un momento de aprendizaje y también usarlo en nuestros tiempos pomodoros durante la parte pues del aprendizaje como tal. Ok, Miss Scarlett, muchísimas gracias por esas recomendaciones como tal. Tenemos una última preguntita. Si un niño tiene trastornos de sueño y en la escuela se siente irritado, ¿qué puedo hacer en ese caso? Bien, en este caso se debe comenzar a organizar una rutina como tal para poder llegar a un descanso adecuado. También identificar qué factores están interviniendo para que el infante se sienta muy agotado y no pueda dormir a una hora específica.
También en este aspecto, por ejemplo, sí es importante que podamos tomar en cuenta hacer periodos de relajación antes de dormir, hacer masajes, hacer, por ejemplo, también ciertos ejercicios de respiración que ayuden a su cuerpito a regularse mucho más. Y si al día siguiente el infante ya se encuentra muy cansado, igualmente brindar esa información a la institución para que la institución también pueda ayudarnos regulando dentro del salón de clases. Sin embargo, también es una estructura que se debe comenzar a llevar a cabo para poder alcanzar pues, un beneficio. Bien, entonces con aquello les damos las gracias a todos por todos los comentarios, por sus preguntas y por estar en este momento con nosotros. Miss, en este caso, la última, esta sí es la última No preguntita se porque justo preocupe. nos llegó en ese momento. ¿Cómo controlar la ansiedad por el uso de dispositivos electrónicos? Es importante que cuando vayamos a utilizar estos recursos siempre sean con tiempos límites. Podemos utilizar en este momento una anticipación, indicarle al infante, mira, vamos a utilizarlo durante 15 minutos, siéndolo fraccionado, y durante este tiempo tener un cronómetro donde él pueda visualizar el número y darle una alternativa de qué puede hacer después. Por ejemplo, vamos a dejar de ver televisión, que es lo que te gusta más, sin embargo, lo vamos a cambiar por hacer una actividad juntos y darle una motivación para que él también vaya dejando esta parte de dispositivos. Esto igualmente se va dando de forma consecutiva y de acuerdo a la persistencia y la constancia con la cual lo vayan implementando. Siempre brindándole un recurso extra donde él se pueda entretener y donde él pueda pues desfogar todas sus emociones, también sacar su parte pues de motricidad, su energía que tiene acumulada. Entonces, esto es una parte de cómo controlar la ansiedad por el uso de dispositivos electrónicos, siempre recordando que el uso máximo para un infante es de 1 hora y esa hora debería ser fraccionada. Por ejemplo, media hora en la mañana, media hora en la noche y de esa manera ya estamos culminando con la parte pues de utilizar como tal un dispositivo electrónico. Ok, Miss, muchísimas gracias por las explicaciones que nos ha dado. En este caso hemos tenido mayor información y mayores herramientas que podemos utilizar con nuestros queridos niños y niñas y que los papitos también pueden utilizar dentro de casa para fomentar este aprendizaje como tal. Les agradecemos nuevamente por la asistencia a este tercer webinar Escuela para Padres que hemos tenido de la Unidad Educativa Especializada Keller. Nos veremos próximamente con otro tema y en este caso, pues nuevamente, gracias por la asistencia y que tengan un bonito día. Muchísimas gracias, Miss Scarlett, por toda la información que nos ha brindado. Gracias a todos.